En clave poética como todos los lunes. Pepa Rul, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonor. Como siempre, bien hallada. Bueno, es un placer. Mira, qué bien, ahora te estoy escuchando perfectamente. Hace un momento, para que lo sepan los seguidores de Pepa Rul y, bueno, también nuestros propios seguidores, pues era difícil, no podíamos conectar ni por el fijo y luego por el móvil nos sentíamos como en el interplanetario, pero ya estamos Ya estamos, es verdad. conectadísimas con el mundo, con la gente. Pepa, no paras, eres imparable, tienes actividad a tope, estás con la comunidad internacional, ya no puedo decir uno ni dos, son muchísima gente que te sigue y que está contigo tratando también, ¿por qué no?, de obtener de ti toda esa sapiencia que tienes, ¿no? Hace nada has tenido un evento maravilloso. Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar para nada y afortunadamente pues hay personas que, como tú dices, pues quieren beneficiarse de esos conocimientos, que, insisto, no es que sean excesivos, pero bueno, creo que aportan y es lo importante. Y estuve, bueno, hice ayer, fue el día de la fiesta judía de Tu Bishvat, que es una fiesta, le llaman menor, pero para mí es muy bonita. Y ahora explicaremos de qué consiste. Y me invitaron a dar una charla, una especie de clase, como se hace en las yeshivas, en los lugares de estudio judíos, se llama un shiur, que es, bueno, pues un comentar y dar una especie de, bueno, de clase. Y bien, me lo pidieron desde Australia, de manera que estoy muy contenta porque, fíjate, ya más lejos no podemos llegar. La verdad es que Físicamente. es para nosotros un honor porque es nuestra colaboradora y cada cosa que hacen los colaboradores nuestros dentro del ámbito periodístico, en los temas profesionales a los cuales ellos también están entregadísimos, como es el caso de Pepa Rull como investigadora del mundo sefardí muy particularmente y luego pues también cada vez más cerca a ese mundo judío con toda esa gente que le sigue, vamos, que es gente muy selectiva. Entonces, entre otras cosas, Pepa, yo no pude estar, la verdad es que me hubiera encantado, Bueno, pero lo que yo entiendo es que eso ha sido un éxito y me supongo que pronto habrá esa posibilidad de volver a tener un evento parecido, ¿verdad? bien, sí, el feedback, bueno, lo que me comentan es que efectivamente pues ha gustado mucho y bueno, pues vamos a ver si podemos ir repitiendo. Es una asociación que se llama The Return of the Bnei Anusim, y ahora explico lo que significa, que es el retorno de los Ah, no, sí. Nei Anusim. Los Nei Anusim, en hebreo, significa los descendientes de los forzados a convertirse, de los judíos forzados a convertirse. Entonces hay un movimiento para que, de alguna manera, las personas que, yo me incluyo, pues tenemos ese origen judío y lo sentimos y queremos de alguna forma acercarnos a este mundo, pues podamos, o se pueda, quien quiera, volver a formar parte formalmente también del pueblo judío. Entonces, bueno, pues es algo muy bonito y ya digo, me pidieron participar en una charla y yo encantada. De modo que eso por un lado. Y después de Australia, pues no, me fui a Portugal. En Portugal con un proyecto de recuperación del legado de la huella sefardí en ambas localidades de la frontera. Estuve, esta vez he tenido la oportunidad de estar en Marbao, que está en el Alentejo portugués. Es una población medieval maravillosa, que es donde está un puente que lleva ahí pues más de 500 años, porque por ese puente, por el mismo, pasaron muchos de los judíos que fueron expulsados de España en 1492. De modo que es algo muy emotivo el poder pisar esas mismas piedras que pisaron pues tantas mujeres, niños, familias, ¿no? Claro que sí. Que fueron. Entonces, bueno, y algo muy bonito y simbólico porque dimos una presentación de esta nueva red en el lugar justo donde estaba la frontera entre España y Portugal, que ya no existe, pero existe el edificio de la frontera, que lo están haciendo un museo, y fue muy simbólico hacer esta actividad, esta presentación allí, que realmente era frontera entre los reinos de España y Portugal, aunque en Sefarad
que es como llaman los hebreos, los judíos, a la península ibérica, nunca han existido fronteras, porque es lo mismo. Eso es, de verdad, es que estos son los momentos que hay que agradecer, además de la poesía que nos entrega cada lunes Pepa y Luis Pablo Núñez, pero el poder tener ese conocimiento tan cercano de parte de ella, de verdad te agradezco infinitamente, Pepa. No, agradecimiento para ti, por supuesto, y para Fórmula Hit, en fin, Pues para todos los que hacéis posible que podamos expresarnos y también, por supuesto, entregar, como tú dices, la poesía, que es tan importante, claro bueno, que sí. Y es emblemático hablar, y ya esto lo voy a dedicar en recuerdo a una gran presentadora, amiga mía también, con un origen también, por supuesto, judío muy especial, muy cerca a ella, que lastimosamente, como muchos, de alguna manera, de nuestros propios, yo también me incluyo, antepasados, mis propias abuelas, ¿no? Se han perdido por parte, lo que ya nos ha explicado muchísimas veces Pepa, lo que conocemos a través de la historia, y por muchas vicisitudes más que han tenido en el camino. Pues esta mujer era nuestra querida colaboradora, presentadora de televisión, gran animadora para niños, para adultos, y en programas idílicos que muchos recordamos también, La Manzana de Eva, aquí en Castellón de la Plana. ¿Por qué le voy a dedicar este momento, Pepa? Pues fíjate, hay un tema el día de hoy con nuestro árbol, ¿no? Este árbol al cual le vamos a dedicar un poema y al cual nuestra querida Eva, igual muy parecido también a mi abuela, pues se abrazaba, ¿no? Que además, mira, fíjate, mi abuela también, su nombre era Eva, igual que mi Evita Arias. Mi abuela era Eva Moncayo y ella, mi gran amiga de televisión, era Eva Arias, que ya partió hace muy poco tiempo y bueno, ha dejado un vacío muy grande también aquí en Castellón de la Plana. Y cómo es la vida, ¿no? Ella me decía, Leonor, cómo quisiera conocer más profundamente mis orígenes, que han sido, pues eso, ¿no? Como si te secuestraran a alguien de tu entorno. De repente, pues ya no tienes esa identificación, sabe, tiene una idea, pero ya no es lo mismo, porque han quedado siglos atrás enterrados muchos temas, que a propósito, obviamente, su familia trató de enterrar, como muchos de aquellos Anusín que han podido tener esa lastimosa experiencia de sus antepasados. Pues ese árbol que simboliza un todo, la naturaleza, la experiencia misma de saber que un árbol muere de pie, el entregarse en un abrazo a un árbol maravilloso, fuerte, que nos da esa energía, y así no lo fuera, si fuera un endeble arbolito, ahí que te transmite mucho, te transmite vida, experiencia, muchas cosas. Y el día de hoy, y por ahí por redes, he logrado escucharte, he logrado ver los momentos que has entregado a esta maravillosa creación de la naturaleza, ¿no? Pues así es, Leonor. La verdad es que de alguna forma me quitas las palabras de la boca. Hay mucha sincronía entre nosotras, ¿no? Y yo espero que quienes nos escuchan pues se beneficien de ello. La festividad judía de Tu Bishvat es precisamente la celebración de ese despertar de la naturaleza y de alguna manera, el año nuevo de los árboles. Por eso hoy los poemas que vamos a compartir están relacionados con los árboles, ¿no? Y yo quería, pues, efectivamente, unirme a tu comentario y a este gesto tan bonito de esta persona conocida tuya o amiga tuya, de abrazarse a un árbol, porque en realidad, y esto no solamente en la cultura judía, obviamente, estamos unidos a la naturaleza, aunque no nos demos cuenta. El hombre y la naturaleza somos uno. Y de alguna manera pues hay un concepto que se va a expresar en estos poemas, pero en cuanto a que los hombres morimos, somos materia, ¿no? Pero de alguna manera volvemos a la tierra, ¿verdad? Volvemos a la tierra, así es. Y cuando volvemos a la tierra
simbólica o no simbólicamente, nos unimos a las raíces de los árboles, volvemos a crecer. Cuando la savia empieza a moverse, como es esta época del año, que es lo que alude a esta festividad judía, cuando la savia empieza a circular, ahí estamos todos, ¿no? Realmente hay un concepto muy profundo de esa unión, ¿no? Y del simbolismo del árbol. Y, por ejemplo, en la Biblia hebrea, en la Torá, pues se dice que el hombre es como un árbol plantado en medio del campo, ¿no? Y que realmente un sabio, por ejemplo, una persona que es sabia, o un educador, alguien que transmite conocimiento o sabiduría, es como una palmera con sus dátiles que va a ser eterno en Claro. cuanto a que sus discípulos y sus descendientes en ellos va a estar, ¿no? Entonces, ya digo, tenemos mucho en común y tenemos la protección de estos árboles, pero también si protegemos la naturaleza, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Y este es un concepto que me encantaría que pudiéramos reforzar. ¿Por qué? Porque un porcentaje de la población, no todo el mundo, claro, vivimos en ciudades o... Es Bueno, yo vivo verdad. a mitad entre la ciudad y la naturaleza, de lo cual estoy muy contenta, ¿no? Pero en general hay muchas personas que viven en ciudades rodeadas de cemento, donde quizás no tienen la gran suerte y la posibilidad Es de verdad. coexistir con los árboles y con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de esto, creo yo. Creo, y si no se es consciente, pues es momento de ser consciente y con la sabiduría de nuestra Pepa Rul y de muchísimas gentes, ¿no? Que nos han dejado tanto por aprender, pues vamos a dar paso a Enclave Poética con Pepa Rul y Luis Pablo Núñez. El primer poema de Enclave Poética es justamente este título y este momento tan especial dedicado a ello, ¿no? Árbol Pues milenario. sí, efectivamente. Yo quería decir que estos poemas los ha seleccionado nuestro querido compañero Luis Pablo Núñez. Él tiene una habilidad pues muy grande para encontrar, por un lado, y para hacernos conocer y compartir, pues poetas que no son tan conocidas, por lo menos a nivel general, evidentemente que en sus entornos sí que lo fueron. En este caso, pues dos mujeres poetas o poetisas, como alguna de ellas le gustaba que le dijeran, una es de Granada y otra de Uruguay. Y realmente son poemas muy bonitos que, bueno, que ya digo, como siempre, yo creo que dan el clavo y por los temas que queremos tratar, pues Luis los va consiguiendo traer y de alguna manera que podamos, ¿no? Sentirlo en forma de poema. De manera que el primer poema es el árbol milenario, abundando en esta cuestión de que nosotros pasamos, pero los árboles están ahí, la naturaleza está ahí, ¿no? Y es de la poeta Elena Martín Vivaldi, una poeta de Granada, nacida en Granada, que también muere en Granada, aunque parte de su vida estuvo en otras localidades, pero bueno, ella nace en el 1907 y fue bibliotecaria y un ejemplo de una mujer escritora y maestra, porque en aquella época hay que entender que en la España de 1907 no había muchas mujeres que supieran leer siquiera, ¿no? Entonces, ella, fíjate, pues tuvo bueno, esa necesidad, vamos a decirlo así, de leer, de aprender, y luego pasó toda su vida dedicada a los libros, ¿no? La poesía es una poesía de tinte romántico, intimista, pero canta mucho a la naturaleza, ¿sabes? Entonces son mujeres poetisas que van a prestar una atención especial a la naturaleza. Y ella en concreto, pues tiene influencia de Becker, ¿eh? De manera que, bueno, pues yo creo que es muy... Animo a que se aprenda un poquito más sobre una mujer extraordinaria, en este caso granadina, y que bueno, que tuvo mucho contacto también con Jorge Guillén, y de alguna manera a Jorge Guillén también le gustó el trabajo que ella hacía. De manera que vamos a compartir este primer poema, recitado por Luis y musicado por Luis Pablo Núñez en esta ocasión. Luis Pablo Núñez, Árbol milenario. Elena Martín Vivaldi. Poema Ginkgo biloba, Árbol milenario. Homenaje a Jorge Guillén.
Un árbol. Bien. Amarillo de otoño. Y esplendoroso se abre al cielo, codicioso de más luz. Grita su brillo hacia el jardín. Y sencillo, libre, su color derrama frente al azul. Como llama, crece, arde, se ilumina su sangre antigua. Domina todo el aire, rama a rama. Todo el aire, rama a rama, se enciende por la amarilla plenitud del árbol. Brilla lo que, solo azul, se inflama de un fuego de oro, oriflama. No bandera, alegre fuente de color. Clava ascendente su áureo mástil hacia el cielo. Me encanta esta poesía. Al terminar, parece que saliera del túnel del tiempo. Hay un sonido así, como un eco. ¿Has escuchado, Pepa? Es que me ha encantado, ¿eh? Pero es parte del fondo de la sintonía que le han puesto, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Pues No, es en sí, serio, pero lo acabo de escuchar y me ha gustado, me ha gustado. Pues Pepa, este árbol milenario lo dice todo, ¿no, Luis Pablo? Y sí, esta es, poesía. es la simboliza A ver, todo. Pepa, a ver si nos ubicamos en el mismo lugar, que por ahí la cobertura nos falla. ¿No me Y oyes? ahora sí, ahora sí. Muy Ah, bien. bien. Sí, hoy tenemos la técnica un poquito en contra nuestra, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso lo superamos, ¿no? Pues si me escuchas bien, continúo. Sí, Lo sí, decía, perfecto, ahora sí, perfecto. que el árbol que realmente es ese simbolismo, ¿no? De cómo partiendo desde la tierra y desde las raíces va ascendiendo al cielo, ¿no? O a lo más alto, que al final es la aspiración del ser humano, ¿no? De alguna forma, aunque no nos demos cuenta, aunque vivamos esta vida que llevamos, ¿no? Ujú. Tan rápida, pero en el fondo, en un momento dado que alguien se pare un poquito a pensar qué es lo que aspira, a qué se aspira, pues a mejorar, no solamente materialmente, que también, pero a nivel espiritual, ¿no? Tendemos a ir hacia arriba, tendemos a crecer, para crecer en todos los sentidos, ¿no? Entonces el árbol es lo que simboliza, y esas ramas que dan con el cielo, ¿no? Y los colores del cielo, el dorado del árbol de otoño, ¿no? Con esa coloración tan bonita que hay, y por supuesto con la sangre milenaria, ¿no? Realmente el árbol es el símbolo de alguna manera de lo eterno, ¿no? Y del paso de las generaciones, y que él sigue ahí de pie. Entonces, las raíces, ¿no? Y las raíces tan importantes que sabes que ya hemos comentado otras veces, que una persona sin raíces, o sea, muy difícilmente se sostiene en pie, ¿no? Es Y un verdad. pueblo sin raíces muy difícilmente se sostiene en pie. De modo que el árbol es ese símbolo, y yo creo que en este poema pues ha estado muy bien expresado. Pero que muy bien. Luis Pablo Núñez hace un momento con Árbol Milenario, segunda poesía, Carne Inmortal. Y claro, es momento de Pepa Ruth, seguramente, ¿verdad, Pepa? Bueno, pues carne inmortal, ¿ves? Ah, Vamos de Por inmortalidad. Luis también. Ah, pues viene en voz de Luis. No, este también lo ha recitado Luis. Ah, muy Yo de bien. momento, vamos, algún día también recito. Y yo tenía uno que compartimos el año pasado, que era Oda a los árboles milenarios, Claro. o centenarios, perdona. Pero bueno, me ha parecido que frente a estas grandes poetisas, pues yo creo que sí, que había que darles paso a ellas, ¿no? Entonces, también lo ha recitado Luis. Y bueno, hoy este poema no va musicado, pero bueno, no importa, porque realmente la poesía, la fuerza la tienen en las palabras, ¿no? Y luego recitado por Luis, que la verdad lo hace muy bien, de modo que vamos a poder disfrutarlo igualmente. Y la autora, la poeta, es Juana de Ibarbourou, que es de Uruguay. Ya nació en Uruguay en 1892, y por cierto que, bueno, si quien quiera buscar un poquito más sobre ella, va a ver fotografía de una mujer de gran belleza física, además de espiritual, ¿no? Seguro, seguro. Y bien, ella va a ser una poeta que va a cantar mucho en la naturaleza también,
y un símbolo, ¿no? O realmente un referente, mejor dicho, de la poesía hispanoamericana. Fue muy valorada, muy apreciada, hasta condecorada en su país. Fíjate que le dieron el título de Juana de América, le llamaron, y le dieron un título, un anillo, con un anillo simbólicamente la desposaron con América públicamente en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo. Entonces, allí frente a personas, personalidades, a poetas, o sea, realmente le hicieron unos grandes honores. Ella estuvo en contacto con máximas figuras de la intelectualidad y de la poesía de aquí de España, como don Miguel de Unamuno, como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, y bueno, pues el gobierno, por sus méritos, le otorgó una cátedra. Y es realmente meritorio que un libro suyo, que se llama Páginas de Literatura Contemporánea, fue utilizado como libro de texto. Imagínate, Leonor. Y bueno, fue enterrada también con honores de persona de Estado. Es decir, es maravilloso que a una persona dedicada a la literatura, a la poesía, un país, y dice mucho del país, le otorgara todos estos honores, ¿no? De modo que esta es una breve referencia de Juana de Ibarburu, que Ibarburu era el apellido de su marido, no era el suyo de soltera, pero bueno. Entonces vamos a escuchar este segundo poema, que Sí, también es maravilloso, sí. pues escuchemos a Juana y a Ibarburu, y por supuesto agrego algo más, que ella ha sido en su época, en su momento y hasta el momento, hasta el día de hoy, obviamente reconocida y premiada en muchas partes, entre otros lugares. En el Perú recibe la Orden de la Cruz del Sur, Orden del Sol del Perú, que se le ha dado, bueno, a personas muy, muy seleccionadas. Continuamos, escuchamos la poesía, y a esta hora de la noche, Carne Inmortal. Poema Carne Inmortal, de la poeta uruguaya Juana de Ibarburu. Yo le tengo horror a la muerte, mas a veces, cuando pienso que bajo de la tierra he de volver, abono de raíces, savia que subirá por tallos frescos, árbol alto que acaso centuplique mi mermada estatura, me digo, cuerpo mío, tú eres inmortal. Y con fruición me toco los muslos y los senos, el cabello y la espalda, pensando, palpo acaso el ramaje de un cedro, las pajuelas de un nido, la tierra de algún surco tibio como de carne femenina. Y extasiada murmuró, cuerpo mío, estás hecho de sustancia inmortal. Qué lindo. Una mujer, ¿no? Una mujer con una fuerza espiritual increíble, y de ahí su poesía y de ahí su talento para crear tanto, y por haber sido también reconocida, ¿no? A nivel del mundo poético. Claro que sí. Pues este poema abunda en lo que estábamos hablando, de esa unión, bueno, simbólica, o algunas veces hay personas que realmente sienten, ¿no? Esa unión con la naturaleza, con el árbol, cómo volvemos, ¿no? La tierra, cómo de alguna manera los árboles y nosotros somos uno. El universo es uno, ¿no? Y hay personas que sean capaces de intuir, de reflexionar y de sentir esta unidad, es algo maravilloso. Bueno, pues yo creo que al final hoy estamos transmitiendo esta idea para quienes quieran abrazarla también, y que vivan su vida pues más de acuerdo y valorando este gran tesoro que tenemos, que son la naturaleza en general, pero los árboles en particular. De modo que sí que hay. Bueno, yo creo que no hay mucho más que añadir, porque los poemas lo han dicho por sí mismos. Añadir sí querría yo, Leonor, si me lo permite, y que con respecto a esta festividad tan poco conocida,